En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído este Evangelio de la invitación que Dios en realidad hizo a su banquete, ¿verdad? Y el cual invitó a tantas personas, pero preparó ese gran banquete que primeramente se puede decir que es la Santa Misa, ¿verdad? La Santa Misa es ese gran banquete que Dios preparó para alimentar nuestras almas, pero que es como la preparación para el gran banquete celestial, que es como la continuación, ¿verdad?, del banquete, este banquete de la Santa Misa, y que está acompañado con todos los bienes espirituales, porque todas las gracias vienen del sacrificio de nuestro Señor. Así que se puede decir que también por extensión los sacramentos y todas las gracias que Dios nos da vienen del santo sacrificio, que es la misa. Así que en la medida que aceptamos esta llamada de nuestro Señor, nuestras almas van a ser enriquecidas. Pero este Evangelio pues nos dice que muchas personas no aceptaron la invitación de este padre de familias, y no quisieron ir, y no solo no quisieron ir, sino que hasta insultaron a los enviados de Dios, a los enviados que Él mandó. Eso se pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios envió sus profetas y fueron insultados, fueron despreciados, fueron incluso martirizados. Y eso también se ha repetido, desgraciadamente, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También que Dios otra vez con sus infinitos recursos, porque Dios siempre nos ha tendido la mano, ¿verdad? ¿Cuántas veces la humanidad ha caído y de nuevo Dios nos ha tendido la mano? Pues eso pasó cuando Adán y Eva pecaron, pues Dios les dio una oportunidad, ¿verdad? Y trató de encontrar algo, una solución, y les habló del Mesías que debía venir, y les volvió a dar una oportunidad. Después otra vez la humanidad volvió a caer en tiempos de Noé, y hubo ese gran cataclismo, ¿verdad?, del diluvio. Pero otra vez Dios les dio la oportunidad a la humanidad con Noé y sus hijos, que todavía creían, que todavía tenían la verdadera fe, y otra vez después sus hijos, sus descendientes comenzaron otra vez a declinar, y entonces fue la Torre de Babel, y otra vez el mundo cayó mal. Entonces Dios disipó estas personas que construían la Torre de Babel, y de todos modos Dios les dio otra oportunidad, o sea, para que esperaran al Mesías. Y así también Dios suscitó a Abraham para darle la misión de esperar al Mesías, y le dio una misión de santidad y de fe. Y en el Antiguo Testamento pues los profetas eran enviados de Dios, pero tampoco fueron recibidos siempre, y hasta al punto que cuando vino el Mesías pues lo crucificaron. Pero de esta crucifixión nació otra oportunidad que Dios prestó a la humanidad, porque al sufrir nuestro Señor esta pasión, pues nos dio de ahí salió la iglesia. Dicen los padres de la iglesia que la iglesia salió del costado herido de nuestro Señor, ¿verdad?, de esa lanzada que le dieron, que de ahí salió agua, sangre y agua, es decir, de ahí salieron los sacramentos que hicieron nacer la iglesia. Entonces Dios de nuevo nos tendió la mano, para que la ceguedad de los hombres siempre se renueva, siempre vuelve el hombre, tiene tendencia a caer, pero Dios no nos abandona, Dios nos presenta otra oportunidad. Y así la humanidad pues conoció siglos de cristianismo muy importantes, de muchos santos, de muchos frutos espirituales,
Pero después otra vez la humanidad comenzó a declinar, otra vez comenzó a ser infiel, y comenzó con esa época que se llama comúnmente el Renacimiento, que comenzó a haber una decadencia de las costumbres, de la moral, y después fue cuestión de herejías que nacieron por toda esa decadencia, y esas herejías pues suscitaron nuevos errores, hasta los errores modernos que son el comunismo, el materialismo, el modernismo dentro de la Iglesia. Y de todos modos Dios nos sigue teniendo su mano. Ahí está el misterio, por una parte de la bondad de Dios y por otra parte de la malicia humana. Y no olvidemos que somos hombres y que podemos fallar, que podemos ser débiles, que podemos decaer, porque nos acostumbramos a eso que hay de más bueno, de más precioso que Dios nos da, y ya no le encontramos interés. ¿Por qué? Porque por la misma manera de vivir uno se endurece, puede endurecer, y ya no ve la riqueza de lo que Dios nos da, y por lo mismo esos dones de Dios ya no nos hacen tanto bien, ya no nos santifican, ¿verdad? Personas que esa tibieza de muchos cristianos antes del concilio, que hacía que iban a misa por costumbre, porque todos iban, porque todos tenían, siempre fue así, entonces yo voy, ¿verdad? Y pues sí, y van a misa, comulgan y todo, y siempre son iguales, no progresan. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento, falta de fervor. Entonces es debido a la condición de la naturaleza humana que siempre tiende a decaer. Es normal, pues es el peso de la herencia de Adán y Eva, pero nosotros tenemos la inteligencia, tenemos gracias de Dios, y entonces debemos constantemente reanimarnos, ¿verdad? Tenemos constantemente que reaccionar con ese tedio, con esa costumbre, con esos pecaditos que se instalan y que con el tiempo se vuelven casi una necesidad, ¿verdad? Entonces un alma debe siempre estar despertándose, reaccionando, luchando para poder llegar al cielo. Entonces, y sobre todo esa humildad, ¿verdad? Porque uno se puede envanecer con los dones de Dios, pensando que Dios como que nos tenemos derecho, como que nos pertenecen, y en realidad son dones que Dios nos da y que no merecemos. Entonces, permanecer en la humildad, porque hay que recordar que en antes de la venida de Jesucristo, hubo un periodo muy difícil en el Antiguo Testamento, que los judíos eran perseguidos porque adoraban al verdadero Dios. Entonces vinieron los griegos y que eran paganos, que adoraban los ídolos, e impusieron su religión y suprimieron el culto al verdadero Dios. Entonces algunos, generalmente los judíos aceptaron esa situación, que es gravísima, pero algunos reaccionaron, y fueron los macabeos, los hermanos macabeos, que dieron origen a una reacción, a una lucha heroica, y Dios los apoyó, Dios los bendijo, porque tuvieron batallas y victorias milagrosas, así como en México tuvieron los cristeros, ¿verdad? Batallas y victorias milagrosas, que Dios intervino visiblemente. Entonces esa reacción de los macabeos fue algo muy bueno, pero la debilidad humana hace que uno se acostumbre a todo, y ese celo, ese fervor en conservar el culto al verdadero Dios, con el tiempo se fue degradando, y degeneró en una especie de rigorismo. Y se dice que los fariseos que crucificaron a nuestro Señor en realidad eran una deformación de lo que fueron los macabeos.
que los macabeos reaccionaron bien, pero esa reacción fue tomando un estilo, una manera rigorista con el tiempo, no en el tiempo de los macabeos. En el tiempo de los macabeos era excelente, pero con el tiempo esto se fue deformando y se cayó en un rigorismo, en un fariseísmo. Y los fariseos pues sí son la continuación, no justa, pero sí históricamente sí seguían esa reacción que originalmente fue muy buena. Entonces todo se puede echar a perder, todo lo que es bueno se puede echar a perder, menos lo que hizo Dios, porque lo que hizo Dios no sigue siendo. Entonces Dios hizo su iglesia siempre será una, santa, católica y apostólica, y nosotros participamos a esa unidad, esa santidad, esa catolicidad en una cierta medida, en la medida que nosotros queremos, participar a los dones de Dios, participamos a eso, y en esa medida pertenecemos a esa iglesia, ¿verdad? Pero lo que es la iglesia que está presente en nosotros puede ser disminuido por nuestra pereza, por nuestros pecados, por nuestras negligencias, por infidelidades pequeñitas, esperemos que no grandes, y entonces hay que tener cuidado, no decir yo soy católico, entonces yo estoy bien. No siempre, así que podemos degradar nuestra pertenencia a la iglesia en cierta medida. La iglesia siempre existirá, pero no forzosamente en nuestras personas, puede continuar en otras personas. Dios, de alguna manera, Él lo hará. Pero nosotros podemos pertenecer a la iglesia si queremos. Y tenemos los medios, y Dios nos dio todos los medios. Entonces, ¿de qué se trata? De tomar conciencia de cómo hay que pertenecer a la iglesia y hacer esfuerzos, luchar, ¿verdad? Constantemente despertarse, porque todos los días es una nueva lucha, es un nuevo comienzo, y todos los días hay algo nuevo que tenemos que combatir, o a veces una tentación que antes no existía, ahora ya existe, o no sé, tenemos momentos de debilidad. Entonces la vida cristiana es una milicia. Toda la vida del cristiano será siempre un continuo reaccionar, luchar y mantenerse en la línea de lo que es realmente principal, ¿verdad? Y finalmente pues es mantener viva esa flama de la fe, de la esperanza y la caridad, ¿verdad? Si mantenemos bien esas virtudes que son las que nos mantienen unidos a Dios, no solo la fe, sino también la esperanza y la caridad, y entonces vamos a tener siempre ese contacto con Dios, que es lo que realmente nos hace mejores, que nos fortifica, que nos consuela, que nos ayuda y que nos llevará al cielo. Entonces, pues sí, ciertamente la vida es difícil, también nosotros somos difíciles, tenemos nuestras debilidades, tenemos que motivarnos y sacudirnos de esa torpeza de todos los días, ¿verdad? El cansancio también nos hace tal vez ser más olvidadizos, más la vida es pesada, puede serlo, pero tengamos siempre bien en alto los conceptos principales, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Y a veces pensamos que hacemos bien todo, pero no, es que no lo hacemos bien, no lo hacemos suficientemente, no le damos la primacía a lo más importante en nuestra vida, y a veces encontramos una buena excusa, ¿verdad?, para no hacer lo que Dios nos pide. Entonces estos infieles que describe el Evangelio, pues sí, encontraban siempre una buena razón, y así nos puede pasar a nosotros. Encontramos una buena razón para no decir nuestro rosario, para no hacer nuestras oraciones, para no ir a misa o algo así. ¿Quién más, quién menos, verdad? Cada quien de juzgarse a sí mismo, pero debemos ser conscientes de que hay ese decaimiento que viene solo, constantemente, más si estamos rodeados de situaciones anormales en este mundo,
entonces es más tedioso el combate, más difícil, y más esfuerzo se requiere, más convicción. Pues sí, así es. Pero hay que saber qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces, ciertamente Dios en sus gracias que nos da, encontramos ciertas consolaciones, pero no siempre las habrá. Puede ser que haya momentos en que nos hallemos en una cierta aridez espiritual y que pues no hallemos gusto en la oración, que no hallemos gusto en la misa. Puede pasar periodos, momentos, incluso a veces está ligado a un estado de enfermedad física, y el demonio aprovecha de esa enfermedad para crearnos un estado de tedio espiritual, y por ahí nos desanima. Entonces el buen cristiano siempre está atento a todo lo que hace y no pierde de vista el fin último. Como dicen los teólogos, hay un fin último por el cual se hace todo. Ese fin último que es el fin de todos los fines, y que no nos impide que hagamos otros fines intermediarios de nuestra vida que son buenos, pero lo que cuenta es ordenar todos los fines al fin último. Y eso es la miopía de las almas, que no ven el fin último, es que somos miopes y se nos olvida, o no vemos más allá. A veces es por simple debilidad, simple fragilidad. Entonces debemos siempre estar sacudiéndonos para que no nos llenemos de ese polvo, ¿verdad?, de que se va acumulando, ¿verdad?, en nuestra vida. Y esa vigilancia que implica la utilización de todos nuestros talentos, porque no solo son algunos dan a Dios algo de su vida, pero no quieren dar todo. Entonces a veces eso es suficiente, ¿verdad?, pero a veces no, porque Dios nos puede poner, si Él quiere, a la prueba. Y hay momentos en que Dios nos exige que usemos todos nuestros talentos, si no, no vamos a... Es como un atleta que tiene que saltar un obstáculo, si no utiliza todas sus fuerzas, a lo mejor no lo pasa. Y si utiliza solo el 80%, pues tal vez no lo va a pasar. Pero si utiliza el 100%, entonces sí lo va a pasar. Y así tenemos que utilizar todos los talentos que Dios nos dio. No solo hay personas que son muy voluntarias en su vida cristiana, está bien, pero también Dios nos dio otro talento que se llama inteligencia, y la inteligencia es la sede de la virtud de prudencia. Entonces no basta que hay personas que sean muy constantes, muy esforzadas, pero no usan su inteligencia, y por ahí el demonio tal vez, entonces puede haber una defección porque no usaron ese talento. Entonces Dios nos dio varios talentos, ¿verdad? También nos dio nuestras capacidades físicas, ¿verdad?, para hacer algo, trabajar o hacer nuestros deberes. Pero también hay otros talentos que Dios nos dio, la memoria, la inteligencia, la voluntad, hay que usarlos. Si uno no alimenta su memoria con buena doctrina, con buenas lecturas, a veces se va a dejar engañar del mundo porque no sabía lo que debía saber. Entonces también ese talento hay que usarlo, ¿verdad? No hablo de esas cosas que se nos escapan de nuestras posibilidades. Puede pasar que uno no pueda hacer algo por una razón de peso, pero a veces sí podemos, y queremos excusarnos, pero a veces sí se puede. Así que cuando uno quiere algo, generalmente lo hace. Y hoy mucha gente dice, no tengo tiempo, pero sí encuentran el tiempo para ver la televisión, para ir a no sé dónde, a pasear, etcétera. Lo encuentran. ¿Por qué? Porque sí lo quieren, y lo encuentran el tiempo, porque si cuando alguien quiere algo realmente, encuentra el tiempo. Entonces pongamos bien, tengamos esa prioridad, ¿verdad? Primero Dios, y primero lo que Dios nos da para salvarnos, y lo demás tal vez sí, con tal que no sea pecado, ¿verdad?
pero primero las cosas de Dios. Así que ese drama de la falta de entereza es lo que nos ha debilitado mucho, lo que ha debilitado mucho a la cristiandad desde hace tiempo, y el demonio es muy hábil porque él utiliza generalmente esas almas tibias, esas almas mediocres para hacer su obra, y las condiciona. Entonces ya esas almas están condicionadas y el demonio sabe que no van a hacer más de tanto, entonces las pone en tales condiciones que esas personas ya no van a hacer nada por Dios. Entonces no son capaces de un acto heroico, entonces las va llevando, las va orillando para que realmente hasta el último momento de su vida no hagan lo que deben de hacer, ¿verdad? Y entonces así hoy pues esta vida moderna se hace todo de manera para que las personas no crean o no practiquen. En los hospitales eso es inquietante, no dejan que las personas tengan imágenes, no dejan que las personas lleven su escapulario, no dejan que las personas ponen muchas trabas para que un sacerdote pueda irlas a ver. ¿Por qué hacen eso? En las escuelas no dejan que les enseñen a los niños el catecismo, porque el catecismo se debería dar en las escuelas. Cuando el país era cristiano, en todos los países cristianos, en las escuelas se daba catecismo. Bueno, pues el laicismo hace que no quieran que se dé catecismo a los niños, que se le dé una formación moral. Esos obstáculos, ¿verdad? Solo hay personas que tienen un cierto heroísmo y dicen, no, entonces si en la escuela yo no tengo catecismo, pues yo voy a hacer algo para que mis niños tengan catecismo de todos modos, o yo se los voy a dar. O bien, si en el hospital no me dejan que yo lleve el escapulario, pues lo voy a llevar, de todos modos lo voy a esconder, lo voy a poner por ahí, que no se den cuenta, pero lo llevo, o llevo una imagencita, ¿verdad? Bueno, hay personas que a pesar de los obstáculos hacen algo, lo hacen de todos modos porque sí quieren. Entonces esas personas están excluyendo la mediocridad, ¿verdad? Entonces es lo que faltan, personas decididas, hombres cristianos decididos. Y eso es, pues antes los había más, por eso fue posible en México la guerra cristera, porque había personas decididas a conservar su fe. Y hasta los padres de familia, cuando en las escuelas los profesores comunistas o ateos enseñaban a sus hijos cosas malas, los papás iban a ver a los profesores y hay de los profesores. Así les iba, ¿verdad? Porque los papás se preocupaban por sus hijos y hacían algo concreto. Entonces, esa mentalidad pasiva se dice, no, pues ha ido instalando, y ya cada día más los católicos dicen, no, pues no se puede hacer nada, pues sí, no tiene caso. Seguimos, ¿verdad? Esperamos a ver que Dios arregle las cosas, que Dios haga algo, ¿verdad? Sí, Dios nos puede ayudar, pero Dios quiere que también nosotros hagamos algo. Entonces Dios no hace todo y no lo va a hacer, así que también Dios nos está esperando, así que hay un drama, ¿verdad? Esa pasividad que se instala, ¿verdad? Y ese tedio de las cosas espirituales, porque ese tedio viene de la televisión, de las distracciones mundanas, del espíritu mundano que entra en los corazones, y ya cuando pensamos a la oración nos causa tedio, porque eso no nos gusta, no tenemos el Espíritu de Dios, por eso nos causa un cierto rechazo. Entonces, en la medida que el mundo invade los hogares, que invade las escuelas, que invade por la televisión, por otros medios, por el internet, por todo eso, ya los católicos se van enfriando insensiblemente, poco a poco, y ya cuando quieren moverse ya no pueden. Entonces, por eso debemos tener mucho celo y mucha fe en nuestra época y mucha confianza en Dios, confianza a pesar de todo.
Y Dios no abandona a aquellos que realmente quieren ir al cielo, que quieren estar con Dios un día. Para eso Dios nos creó. Entonces, si ya no vemos la necesidad de amar a Dios, ya no vemos la necesidad de confesarnos, ya no vemos la necesidad de rezar, de comulgar, de ir a la misa, pues hay un problema que es grave. Entonces, ese tedio que se instala en las almas, y a veces a varios niveles, ¿verdad? Porque hay personas que son creyentes, pero tienen el tedio del combate de la fe. Sí creen, sí van a misa, sí se confiesan, pero tienen el tedio del combate, ya no quieren combatir los errores modernos, no quieren combatir el modernismo, no quieren combatir lo que está pasando en el mundo hoy. No tengo tiempo, a mí me basta mi misa, ¿verdad? Mi misa el domingo y ya. Entonces, ese tedio del combate también, que también puede ser a nivel de esos católicos que creen y que practican. Entonces, el tedio puede ser de varias maneras. El demonio intenta por varios medios, varios canales de dañarnos. Por eso se impone mucha vigilancia. Entonces, la abundancia de la iniquidad, que hoy oímos cada día que dice el Papa Francisco cosas muy escandalosas, cada día. Entonces, bueno, uno se acostumbra, ¿verdad? Porque pues todos los días es lo que sale en las noticias y ya, bueno, entonces ¿qué? Entonces no vamos a hacer nada por salvar la civilización cristiana, por salvar la fe, por salvar la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con más razón, ¿verdad? Debería hacer que hiciéramos algo. Entonces, algo concreto, ¿verdad? Entonces, si se pierde el sentido del combate, de la lucha, de hacer luz sobre los errores que hoy hacen tanto daño, pues entonces vamos a aceptar una posición de comodidad, sí, que nos den el permiso de Roma, que nos den, ya los obispos no nos van a crear problemas, pero no vamos a decir las cosas claramente, claro está, porque eso molesta, ¿verdad? Y el obispo y el cardenal nos van a decir algo, entonces, no, y ya que nos den el timbre, el sello de la oficialidad, entonces ya estaremos más a gusto, ya no tenemos miedo de que no tengamos problemas legales, no tendremos problemas de otro tipo, entonces vamos a hacer pacto, un cierto pacto, sí, pero es el engaño diabólico, decir, sí, hacemos un pacto práctico, pero no teórico, pero el pacto práctico implica el teórico, y ahí está el drama. No se puede hacer un pacto práctico sin que tenga consecuencias teóricas, porque hoy, si uno está en la iglesia oficial, tiene que aceptar la pastoral oficial, y esa pastoral oficial es doctrina práctica. Así que si entramos en esa óptica, estamos perdidos a corto o a largo plazo. Entonces no se puede hacer pacto. Ya la Iglesia siempre desaconsejó la colaboración de los católicos con los protestantes y con todos aquellos que no son católicos, aunque fuera para cosas buenas. Y la desaconsejaba la Iglesia, ese tipo de colaboración con los protestantes, aunque, sí vamos a hacer algo bueno, no. ¿Por qué? Porque esa colaboración implica una convivencia. No convivencia solo práctica, sino también humana, y de ahí se va pasando a lo demás. Entonces, eso se observa mucho en los países que eran, por ejemplo, mitad protestantes, mitad católicos. Por ejemplo, en Europa, varios países que tenían esa... históricamente era así, porque los católicos, pues no era culpa de ellos, pero vivían en un país que era mitad católico, mitad protestante, y esos católicos se fueron acostumbrando a esta situación, y ya con el tiempo les parecía normal, casi que los protestantes fueran protestantes, y se acostumbraron, y perdieron ese sentido de cruzada, de convertir a los demás, y se acostumbraron. Y esos países salieron muchos liberales,
que hicieron el concilio. El Concilio Vaticano II fue de esos países más o menos mitad protestantes, mitad católicos, los países del norte de Europa, que hicieron el concilio. Y no solo aquellos, sino también aquellos que tenían una situación de un país laicista, así fanático, laicista, que aunque era un país católico, también se acostumbraron a ese estado de cosas y ya no perdieron el sentido del combate. Y de ahí salieron muchos que hoy decimos liberales, pues simplemente un estado de ánimo que es espíritu liberal y que lleva a abdicar de las ideas, de la fe, con el tiempo, si no se reacciona. Por eso tenemos que tener sentido de reaccionar, de despertarnos constantemente, ¿verdad? Despertarnos de nuestra torpeza, de nuestra debilidad, y eso es siempre así, siempre será así hasta nuestra muerte. Es el combate cristiano, que se libra a varios niveles: personal, familiar, social, e incluso en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, en el interior de la iglesia también. Dentro de la iglesia hay siempre un combate. ¿Por qué? Porque hay cristianos que quieren ser tibios, y unos que quieren incluso ser modernistas, o que quieren adoptar las ideas modernas en cierta medida, y entonces hay un combate. Es inevitable, pero hay muchas maneras de llevar el combate, no siempre es de una manera violenta, ¿verdad? Hay combate que se lleva pues de varias maneras, con la oración, con el ejemplo, con la palabra, también de una manera prudente, pero sí no se pierde la noción del combate, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora del Rosario, en este mes del Rosario, que nos dé las gracias para estar siempre despiertos, para estar siempre luchando, y que tengamos claro en nuestra mente que no siempre va a llegar un momento en que en nuestra vida cristiana ya no tengamos que preocuparnos, ya no tendremos que luchar. Siempre habrá eso en la vida cristiana, y no que esa tentación de querer instalarse, de querer descansar, decir, bueno, ahorita ya no quiero preocupaciones, y de todos modos van a venir. Así que hacerse la idea que siempre hay que seguir luchando, ¿verdad? Siempre. Así es la vida cristiana. Entonces pedimos a la Virgen del Rosario y a los santos ángeles de la guarda que nos iluminen, nos guíen, nos despierten, nos motiven y que nos muestren el buen camino. Así que digámosle a nuestro ángel: lo que yo no veo, enséñamelo; lo que yo no entiendo, sugiéremelo, pero no me dejes que me adormezca en este tedio, en esta pereza espiritual, para que yo pueda llegar al último fin, que es el fin del cielo, que es Dios. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.